polvo de estrella. Encuentros que enriquecen el alma. Junto a Paula Verdugo. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en vivo y en directo junto a Elena Espinal. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por recibirnos. Les cuento un poco de Elena. Elena es Master Coach, una Master Coach reconocida internacionalmente. Ha trabajado en oficinas de gobiernos y grandes empresas en diseño de futuro y liderazgo transformacional. Es pionera en el modelo del coaching ontológico y fundadora del primer instituto en América que forma coaches con reconocimiento oficial. Es licenciada además en psicología, máster en salud y servicios humanos. Es también odontóloga y tiene una extensa participación en docencia e investigación universitaria. Así es. Que mucha experiencia, Elena. Un montón. No saquemos años, por favor. No, eso no es necesario en esta conversación para nada. Y además que lo importante son los años bien vividos. Claro que sí, absolutamente. Así es. Bueno, entonces primero, Elena, para las personas que nos están escuchando y que por supuesto el coaching ya es algo que resuena por todas partes, pero muchas veces la definición es la que las personas no la tienen tan clara. Entonces, ya que tú tienes el Master Coach, me gustaría que tú dieras la definición de lo que es el coaching. Bueno, yo creo que el coaching se da dentro de un modelo conversacional. Es una conversación con una persona o con varias personas. Tiene una característica trascendental que es orientar hacia el futuro. O sea, cualquier conversación de coaching no se hace para arreglar el pasado. Se hace para conseguir un futuro diferente. En el cual, obviamente, para que sea diferente a lo que te pasa hoy, seguramente vas a tener que aprender, vas a tener que cambiar puntos de vista y vas a tener que generar las acciones que nunca generaste hasta aquí para conseguir los resultados que nunca generaste hasta aquí. Entonces, básicamente, eso es el modelo de coaching. Ahora, si me preguntas en qué está inspirado, y yo te diría en un cambio trascendente de la interpretación del ser humano, de dejar de pensar que el ser humano es fijo, que de alguna manera la psicología lo encara así, ¿no? Fíjate los tests, por ejemplo, esta persona puede llegar hasta acá, su potencial es hasta acá, ¿no? A este modelo que dice que el ser humano está siendo de acuerdo al tiempo y a las circunstancias que le tocan vivir. Y en consecuencia puede aprender lo que sea necesario y cambiar lo que sea necesario para lograr lo que quiera. Entonces no hay limitaciones. Visto desde este punto de vista, podemos decir, todos tenemos un potencial que podemos sacar a la luz. No nos podemos quedar fijos en nuestro pasado o en lo que dijeron que eran de nosotros. Todos podemos lograr aquello que soñamos si nos lo proponemos. Bueno, Elena, y desde ese punto, partiendo desde ahí, ¿qué experiencia, cómo ha sido para ti vivir el coaching? Bueno, yo siempre digo a los aspirantes a coaches y alumnos de coaching que así como el coaching a mí me ha hecho tomar un contacto mucho más humano con la gente, yo dejé la ciencia cuando me di cuenta que me había alejado de la gente, que yo podía hablar del cáncer de otro como algo natural y que ocurría ahí afuera, ¿no? Sin poderme, no te digo hacer cargo, pero aunque sea empatizar con lo que significaba para alguien leer un diagnóstico en el cual le quedaban, no sé, 5 años de vida en aquel momento. Entonces yo creo que ese ha sido el gran regalo. También y al mismo tiempo, este crecimiento en la conciencia, en comprender que la vida y sus circunstancias son cambiantes, que no hay ninguna forma de seguridad, ¿no? Y que la gran habilidad es saber navegar lo que está ocurriendo y que cuando hay un cambio,
en vez de criticar, habría que decir rápidamente, a ver, cambió el juego, ¿cómo se gana este juego? ¿Qué me falta aprender? ¿Cómo lo logro? Y adaptarme al nuevo juego. A mí lo que me pasó es que se aceleraron los procesos de cambio en mi vida. En consecuencia, es algo así como, así que hablas de eso. Bueno, a ver. Y entonces te van poniendo los ejemplitos en tu propia vida para ver si eres capaz de adaptarte a todos esos cambios o de generarlos o de crear realidades nuevas. Perfecto. Y dentro de lo que tú ves diariamente trabajando con todas las personas y desde el coaching, ¿cuáles son los grandes quiebres que puedes ver? Uy, de todo. Mira, en las empresas hoy hay muchos pedidos que tienen que ver con la gestión de la incertidumbre. Todavía, por más que se hable del liderazgo, ellos no entienden que el liderazgo es crear realidades nuevas, es manejarte en la incertidumbre, es moverte en los espacios de no saber, es probar, es cambiar la relación con el error y no querer tener razón, cambiar la cantidad de veces que sea necesario hasta lograrlo, compartir los aprendizajes desde el error. Entonces, para mí la gestión de la incertidumbre tiene también una connotación emocional, es el miedo, ¿no? Y no es que esté mal tener miedo, sino una relación que es cultural con el miedo, que es detenerte y parar. Hoy la gestión de la incertidumbre es fundamental en un mundo que está cambiando a pasos aceleradísimos, en donde tu lectura de lo que puede venir, si no la haces a tiempo, corres el riesgo de quedarte afuera, ¿no? Nosotros nos hemos ido acostumbrando a los cambios, pero piensa cómo era el poder en las empresas hace 15 años atrás y cómo es el poder hoy. ¿Cuánto decidía un director general hace 15 años? ¿Y cuánto decide hoy un director general de una multinacional? Y vas a ver que el poder se achicó, la capacidad de decisión se achicó. Hay muchas más decisiones que se toman en otros lados. Hay mucha más lentitud dentro del proceso. Y eso es uno de los grandes riesgos de quedarse afuera, por un lado. Por otro lado, aparte de estos cambios de poder, hay un cambio en el poder económico. Las grandes empresas antes tenían grandísimos capitales. Hoy surgen grandísimas empresas en 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años. Y además, si miras, no hay un futuro que no se espera, hay gente creando el futuro. La historia es cómo nosotros podemos, cuanto antes, ver lo que está emergiendo del futuro para empezar a prepararnos para eso. Para lo cual hay que desarrollar sensibilidad, de decir, esto que está pasando está mostrando que hay un camino nuevo, que acá se va a abrir otra cosa. Piensa que el Internet se usaba en Estados Unidos como un método de comunicación interna entre la gente del gobierno, ¿no? Las cámaras de diputados y de senadores. En el año 94 se permitió el uso general y comercial. La primera empresa que salió al mercado fue Pizza Hut. Y Pizza Hut empezó a vender pizza por internet. Se hizo inmensa, año 94. Piensa cómo las redes sociales han dado vuelta la vida de la gente, el equilibrio del poder. Hoy, pobre Trump, dice algo que es una estupidez y el mundo se entera en 15 minutos, gracias a Twitter, ¿no? Ajá. Entonces, hay un cambio en la manera de distribuir el poder en el mundo, hay un cambio en las organizaciones y quienes están muy apurados y ocupados en resolver el hoy, que es otra de las cosas que pasan, se ocupan de la gestión, no pueden levantar la cabeza y mirar allá y decir,
en 10 años, ¿dónde estamos? Entonces, yo creo que esos son para mí, por lo menos, algunos de los temas trascendentes con los que trabajo en las empresas. Trabajo mucho en la gestión del talento, y la gestión del talento como el desarrollo de estas habilidades y sensibilidades blandas que tienen que ver con la relación con otros. Si te fijas, antes por autoridad lograbas un montón de cosas. Hoy es bastante difícil porque inclusive mucha gente hasta trabaja a distancia, ¿no? Entonces ya no es la autoridad. Hay que lograrlo desde el enrolamiento, desde el convencimiento, desde la creación de espacios, desde la relación, ¿no? Inclusive mucha gente dice en el futuro no va a haber trabajo. No, sí va a haber trabajo, distinto al que hay. Pero lo más importante del cambio es, todavía aquí hay gente que busca trabajos fijos porque no se da cuenta, pero lo que vende son horas de su vida. Cada vez más el mundo está cambiando y están empezando a pagarte por el valor que tú agregas a la oficina o a la tarea, no por las horas que le pongas. Entonces, sí va a cambiar la relación con el trabajo, sí van a ser evaluados por el valor que se agrega, cada vez más. Elena, me aparecen dos preguntas aquí, porque tú hablaste del miedo. Sí. Y el miedo muchas veces paraliza. Entonces, yo veo mi futuro, lo vislumbro, quiero esto, sueño esto, pero el miedo hay algo que hace que me detiene. ¿Cómo enfrentamos el miedo para así poder conseguir el futuro que queremos? Bueno, no tengo una receta, no tengo el cómo. Yo te diría, el miedo es una de las emociones que crece sola y porque tú la alimentas. No sé si te diste cuenta que cuando le tienes miedo a algo, te vas dando como manija al pensamiento. Si alguna noche tuviste miedo de que entre un ladrón, entonces dijiste, por las dudas dejo los zapatos cerca de la cama, y después seguiste pensando y dijiste, bueno, pero por las dudas dejo ropa de abrigo por si tengo que salir por la ventana, y si no puedo salir por esta ventana, ¿por dónde puedo escapar? Y mejor tengo un palo cerca. Y no está pasando nada, tú estás aterrada y estás armando una escena. O sea, el miedo se alimenta de más miedo. Segundo, el miedo te aísla, te separa. Tercero, te achica cada vez más y te quita capacidad de acción. Dejas de elegir. Entras a optar reactivamente entre huir, entregarte o pelear. ¿Está? Ahora, si pudiéramos volver a entender el miedo de la manera en la cual lo entendíamos cuando éramos niños, porque sentíamos la emoción y la adrenalina, pero en vez de miedo era curiosidad, íbamos a ver cómo era el enchufe. ¿No? Si pudiéramos volver a esa interpretación, hoy hay deportes basados en sentir miedo. Nadie se tira del bungee jumping no sintiendo miedo. Nadie salta en paracaídas sin sentir miedo. Entonces, del miedo, algunas personas han cambiado la relación y hasta lo buscan, ¿no? La historia es si con miedo y todo eres capaz de hacerlo igual. Porque así como el miedo se transforma en un monstruo que te espanta, si tú le quitas el poder al miedo y dices, ok, aquí hay algo para aprender, y entras en la zona del miedo, vas a entrar con muchísima más presencia, vas a aprender muchísimo más rápido y vas a ser muchísimo más activo. Y cuanto más miedo te dé, más oportunidad hay del otro lado. Entonces la receta sería enfrentar el miedo. Yo creo que es atravesarlo y probar. Y cuando haces eso, lo que se abre es otro mundo. No está mal entonces. Elena, y también hablabas tú de este mundo globalizado, donde internet, las cosas son instantáneas, o sea, hoy día nosotros estamos conversando, no está viendo gente en vivo, va a quedar ahí también en la red dando vueltas, entonces estamos cada vez más conectados.
conectados por el WhatsApp, por internet al alcance de la mano, por todo lo que involucra esto. ¿Crees tú que de alguna manera esta conexión externa hacia afuera ha llevado a las personas a desconectarse de su ser, de lo interno? Yo todavía me pregunto con qué nos conectamos, de nosotros mismos y de afuera. Porque, dado que tenemos lenguaje, con lo único que nos conectamos de nosotros es con nuestros juicios. Y la mayor parte de esos juicios y de esas opiniones, si las dejamos funcionar en automático, no son nuestras, son de la cultura. Que para poder vivir en donde vivimos, lo que hace es llevarte a que más o menos todos pensemos igual. ¿Está? Entonces, yo no soy mis pensamientos. Mis pensamientos son culturales. Cuando tengo la oportunidad de ser más quien yo digo que soy, y tal vez en una conversación de intimidad, en una conversación en la que estoy buscando las palabras para decir lo que te quiero decir, cuando puedo hablar de mis emociones y de mi manera de mirar el mundo que me produce esas emociones, ¿sí? Entonces, la primera que yo te diría es, definamos quién soy. Y también te diría, definir quién soy tiene un valor extraordinario en cuanto a tu poder frente al mundo, cuando tú te puedes mirar como una oferta para los otros. ¿Con qué pueden contar los otros contigo? ¿Qué mundos le ofreces al otro? ¿Qué le ofreces construir al otro si está cerca de ti? Y yo creo que esas son relaciones poderosísimas. Hablaste también de las emociones, y en esta desconexión, de repente las emociones no tienen cabida, no tienen entrada, posibilidad, hay emociones que catalogamos de positivas, negativas. ¿Qué importancia tienen las emociones en eso, en poder desarrollarte como una oferta válida para el otro? Bueno, lo primero que te diría es que si hay algo que a mí me pone un poco nerviosa, es cuando yo escucho que dividimos al ser humano en cuerpo, alma, lenguaje, como si todo no ocurriera dentro de esto, ¿no? Está todo acá, no hay otra cosa. Por más que nos dividamos en pedacitos, estamos enteros. Y así como la medicina, por ejemplo, se desarrolló lo que se desarrolló gracias a que se separó el hígado del riñón y del estómago y del cerebro, sabemos cuánta gente le están tratando el hígado y entonces le enferman el riñón. ¿No? Porque, y el del hígado te dice, pero yo el hígado lo tengo bien, vaya al nefrólogo. ¿Sí? Entonces, yo creo que, hoy hay más conexión emocional que hace 30 años atrás. En la época más cartesiana, inclusive antes de la psicología, que siendo cartesiana empezó a hablar de emoción, por ejemplo, la histeria, no sé si te acuerdas, ¿no? Hablar de emoción, inclusive en las empresas, era ridículo. Se veía mal. Hoy, manejándolas más o menos, haciendo lo que podemos hablar de emoción. Todavía sí ocurren cosas culturales. Hay gente que cuando te dice, tengo miedo, se ríe. Y eso te muestra que seguramente en donde fue criado, mostrar el miedo no se podía. Entonces, oculta el miedo detrás de una falsa alegría o una falsa simpatía. Y esas emociones que podemos llamar secundarias, te pueden mostrar hasta qué punto tú ni siquiera te atreves a sentir lo que realmente sientes. Y que las emociones están profundamente condicionadas por tu manera de mirar el mundo. Si nos ponemos un poco orientales,
Buda decía que el nirvana no estaba después de la muerte, no estaba en el cielo, que el nirvana estaba aquí, cuando tú podías aceptar la vida tal cual era y aceptar lo que la vida te proponía, sin hacer juicios. Entonces, Elena, tomando en consideración que vemos las emociones que existen, no las podemos separar, vemos este mundo globalizado, vemos el miedo que paraliza, ¿cómo podemos ver y construir nuestro futuro? ¿Qué crees tú que es importante decir aquí a las personas que nos están escuchando? ¿Qué elementos necesitas? Porque las creencias existen también, o sea, si me he formado y llevo tantos años de mi vida creyendo esto y voy por este camino, ¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo puedo ver un camino diferente? Bueno, va a sonar horrible, yo escribí un libro sobre eso. Ya, porque horrible. ¿No? Y los invito a que lo lean, Ecología del Porvenir, y ahí van a encontrar unas cuantas cosas. Lo que yo te diría además es volver a creer en que tú eres parte de la vida, que la vida misma te cuida, que la vida misma te quiere y te acepta porque te tiene aquí, que la vida pasa por ti y tú eres parte de la vida. Cuando llegas a eso, llegas a un nivel de confianza mucho más profundo. Y además, si desarrollas la sensibilidad para mirar y poder distinguir qué cosas están ocurriendo en el mundo que no se esperaba que ocurrieran, pero que pueden cambiar el futuro, vas a empezar a prepararte para lo que puede venir. De la misma manera que hay otras cosas que empiezan a emerger en el mundo y que te muestran hacia dónde vamos. Por ejemplo, el cambio laboral está emergiendo. No verlo, querer discutir y querer seguir pensando que las cosas van a seguir siendo iguales, y es imposible. Yo creo que nadie supone que va a poder vivir de la jubilación. No sé en Chile. No. Pero en México no, y en Argentina tampoco. ¿Está? Porque la jubilación perteneció a otro momento, en donde la gente aportaba dinero hasta los 65 años y se moría a los 68. Hoy cada vez hay menos gente que aporta, porque el mayor caudal hoy vive hasta los 90 y pico y los 100, promedio de vida está en 80 años, así que, ¿no? Ajá. Entonces, cada vez esa población es mayor. Entonces, la cantidad de años que no aporta es inmensa y la cantidad de gente que aporta es cada vez más chica, porque no nos estamos reproduciendo a la misma velocidad que nos reproducíamos antes. Antes en México las familias tenían 8 hijos, 10 hijos, 11 hijos. En Argentina 5 hijos. Me imagino que en Chile también. Hoy 1, 2, 3 ya hay que tener ganas, ¿no? Entonces, la población que va a ir entrando a trabajar es cada vez más chica. Aquella es cada vez más grande. Esto no, las cuentas no dan. Entonces, esto necesita una manera de repensar y un cambio. Querer pretender que esto va a seguir siendo igual es un imposible. Entonces, esto está emergiendo. Entonces, para terminar, ¿qué mensaje le daría a las personas que nos escuchan? Ahí también tú tienes un libro de liderazgo personal. Sí, hace muchos años. Ese no se ha reeditado, pero el Ecología del Porvenir sí. Y yo lo que les diría como mensaje es que lo que no podemos olvidar es que la vida es un regalo y que tenemos la posibilidad de disfrutarla, de ser felices y de gozarla en cualquiera de las situaciones y circunstancias que la vida presente, siempre y cuando nosotros seamos capaces de diseñar posibilidad en cualquier situación. Y diseñar posibilidad depende de nosotros, porque la posibilidad es una idea. Y cuando tú empiezas a diseñar posibilidades y acciones en consecuencia, creas mundos nuevos. Y te vas a encontrar poderosa, satisfecha,
Y creo que haciendo algo que estamos buscando todos, que es trascender. Trascender, y trascender también significa dejarle un mundo mejor a los que vienen detrás. Los celtales, y esta es una experiencia que tuve trabajando con indígenas en México, que viven en plena selva chiapaneca, me llevaba a uno de ellos caminando por la selva y de golpe, qué sé yo, había una ramita con unas 2 hojitas ahí. Para mí era un yuyito más. Y él me dijo, mire esto que está creciendo acá es una ceiba. La ceiba es el árbol que para los mayas y para las culturas más primitivas, los olmecas, comunicaba el inframundo con el supramundo. Es un árbol bellísimo, muy alto. Y me dice, lo importante es cuidarlo, porque yo no lo voy a ver grande. Pero lo cuido para mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos. Yo creo que si nosotros salimos de vivir en la urgencia y empezamos a pensar en un poco más a largo plazo, vamos a tener no solo otra vida nosotros, sino que vamos a ser capaces de crear una vida para los demás. Muchísimas gracias, Elena. Gracias por tus palabras, gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta tarde, gracias también a todos los que nos estaban escuchando, les mandamos un cariñoso saludo, un abrazo fuerte y ya saben, el futuro está en manos de cada uno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Fue Polvo de Estrella. Encuentros que enriquecen el alma.